Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo video donde hablaremos acerca de los grandes cineastas como Georges Méliès, Charles Pathé y su empresa Pathé Cinema, Edwin Porter, Léon Gaumont, Alice Guy y Louis Feudeley. Empecemos. Georges Méliès fue un ilusionista y cineasta francés famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía. Méliès, un prolífico innovador en el uso de efectos especiales, descubrió accidentalmente el stop trick en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en utilizar múltiples exposiciones, la fotografía en lapso de tiempo, las disoluciones de imágenes y los fotogramas coloreados a mano. Gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de la cinematografía, Méliès es recordado como un mago del cine. Dos de sus películas más famosas fueron Viaje a la Luna en 1902 y El viaje imposible en 1904. Estas películas narran viajes extraños, surreales y fantásticos, inspirados por Julio Verne. Están consideradas entre las películas más importantes e influyentes del cine de ciencia ficción. Méliès fue también un pionero del cine de terror con su película Le Manoir du Début en 1896. Ahora tenemos a Charles Pathé. Fue el pionero en la industrialización del cine en Francia. En sus películas aplicó una fórmula para atraer a todo tipo de espectadores. Su gran eficacia se debió a las llamadas escenas dramáticas realistas en las cuales aparecían los crímenes del Museo de Cera Grevin o los pasajes más violentos de Las Moires de Émile Zola sobre las víctimas del alcohol. Esta tendencia de realismo sentó las bases para futuros movimientos cinematográficos como el realismo poético francés y el neorrealismo italiano. Pathé siguió con unas pautas de producción basadas en la expansión horizontal, es decir, en la producción y distribución masiva de copias de una misma película. Muestra de su éxito es el crecimiento espectacular de sus beneficios, que pasaron de 345.000 francos a 24 millones en 7 años. Aún así, Pathé dio un paso más y desarrolló la expansión vertical. De esta manera controlaba también la fabricación de las películas vírgenes, los aparatos de grabación y las salas de exhibición. Su lema era mínimo presupuesto, máxima explotación. Para hablar un poco de su empresa, todo empezó con un pequeño negocio de fotógrafos, pero en 1896 fundó su propia compañía con la colaboración de su hermano Émile. Pathé Frères será el nombre con el que se conozca la empresa. Además, se la dotó de un logotipo muy característico con forma de gallo. Charles se dedicó casi por completo al cine, mientras que su hermano se dedica a la fotografía. La empresa y su logotipo recorrieron toda Europa proporcionando cada vez más beneficios. Bajo su nombre se grabaron un gran número de películas como Historia de un crimen en 1901, El ídolo del túnel en 1901 de igual manera, entre muchas otras más. Hasta la década de los años 20, su gran éxito se basó en dos factores. Por un lado, la producción controlada de películas a través de agencias y, en segundo lugar, la introducción en sus películas de escenas dramáticas muy realistas. No podemos pasar por alto a Edwin Stanton Porter, quien fue un pionero del cine estadounidense, más conocido como productor, director, gerente y director de fotografía de la empresa manufacturera de Edison. Trabajó en los estudios de Thomas Edison, primero como ayudante de cámara y luego como jefe de estudio desde 1902 a 1910. Con Porter se consolida la técnica narrativa de ese nuevo invento que era el cine a principios del siglo XX. Una vez que la vigilancia se hizo más estrecha, al estudio de Edison no le bastaba con pedir los negativos de las películas europeas con la excusa de catalogarse inventor de fotografía animada, más aún cuando Méliès instaló una sucursal en los Estados Unidos. La copia de los filmes se hacía más difícil, por lo que Edison recurrió a otro método menos peligroso: el plagio. El hombre clave de esta sección fue el mismo Edwin Porter. Fascinado por el trabajo de Méliès, quiso hacer también un cine narrativo. Recogió los hallazgos de la escuela británica sobre el montaje como forma narrativa y en 1902 rodó Salvamento en un incendio, Life of an American Fireman, con escenas documentales auténticas.
Salvamento en un incendio ha sido considerada como una película pionera en el montaje paralelo. Hoy sabemos que fue obra de un montaje posterior, influenciado por la escuela de Brighton. El espacio donde Porter se mostraba más a gusto era el drama social, de forma similar a lo que hacía Ferdinand Seca en Europa. Porter se mantenía activo como director y guionista algunos años más. En 1909 abandonó los estudios de Edison para fundar una compañía propia, la cual solamente subsistió 3 años. Muchos lo consideran precursor del género western y de la industria hollywoodense. El productor estadounidense Edwin Stanton Porter es considerado por la historia cinematográfica como el precursor oficial del género western, joya comercial de la industria del cine durante la primera década del siglo XX. Entre sus aportaciones, logró construir una secuencia lógica a través de planos aislados, una estrategia hasta entonces sin precedentes. Poco tiempo después, el éxito de Porter y el western originarían una revolución en la historia del cine Hollywood. Hizo películas como Asalto y un robo de un tren en 1903, Life of an American Fireman en 1903 y La vida de un vaquero en 1906. Otro cineasta que da mucho de qué hablar es Léon Gaumont, quien fue un inventor e industrial francés y gran pionero de la industria del cine. Creó la Sociedad Francesa de Producción Gaumont bajo el nombre de Edel Gaumont et Company en julio de 1895. Gaumont apareció en el mundo del cine gracias a Alice Guy Black, la primera persona en grabar una película. Llega al cine a través de su profesión como vendedor de aparatos fotográficos y este sector seguirá siendo su actividad privilegiada en el campo cinematográfico. Ya desde 1893 había conseguido hacerse con la patente del cronofotógrafo de Georges Demeny, ex colaborador de Mary. Del perfeccionamiento de este ingenio deriva el crono Gaumont, lanzado en 1896, primero con un formato de 60 mm y luego adaptado al estándar dominante. El gran éxito de este aparato, que más tarde fue perfeccionado por técnicos de gran valía como Jacques Ducombe y René Decaux, induce a Gaumont a emprender la producción de películas recitadas, siendo ya adecuado a la demanda las cintas rodadas de modo casual, con fines demostrativos y adquiridas por operadores independientes. Hizo películas como Azul Profundo en 1988, Los Visitantes en 1993, León el Profesional en 1994, Amigos Intocables en 2011, Belle y Sebastian en 2013, entre otras. No podemos pasar por alto a Alice Guy, quien fue la primera persona que realizó una película. Ella fundó el cine narrativo que luego se llamaría ficción y fue también pionera en efectos especiales y ciencia ficción fílmica. Como si fuera poco, Alice fue la primera persona que logró ganar dinero y vivir del cine. Rodó unas 1000 películas a lo largo de su vida. Fundó productoras en Francia, en Estados Unidos y luchó por ser reconocida internacionalmente como directora, actriz y productora. La historia la marginó, pero en su época Alice Guy sí fue apreciada y admirada por los profesionales del cine. Nació en París en 1873 y durante su infancia vivió algunos años en Chile porque su padre era dueño de una cadena de librerías en Santiago y Valparaíso. Estudió secretariado y trabajó en la Compañía General de Fotografía de Max Richard, que luego adquirió Léon Gaumont junto a otros socios ilustres para crear la Compañía Gaumont. Con la cámara de Meny Gaumont, Alice combinó imágenes en movimiento con arte teatral y dio luz a su primera película, que sería también la primera película de la historia del cine, El Hada de los Repollos, La Fée aux Choux, en 1896. En esta etapa investigativa y experimental, Guy creó sus primeros trucos, utilizando caches, la superposición y la proyección de la banda hacia abajo. Los hermanos Lumière habían inventado la manera de dar movimiento a las imágenes, pero fue Alice la que instaló un lenguaje cinematográfico que tenía que ver con la narración. En 1906 filmó La vida de Cristo, una película de gran presupuesto con grabaciones exteriores y unos 300 actores extra, sin duda algo maravilloso. Cabe destacar que en 1910 Alice fundó su compañía de producción cinematográfica, Solax Company, donde filmó películas de diversos géneros como western,
drama y espionaje, y que protagonizaron varios actores que eran las estrellas del cine mudo del momento. Sus películas alcanzaron gran éxito comercial, tanto así que generó el dinero suficiente para crear su propio estudio en Fort Lee, Nueva Jersey, que se convirtió en una locación importante en la historia del cine. ¿Cómo se explica que Alice Guy no haya pasado a la historia como se lo merece? Según postula la autora Alison McMahon, en Alice Guy Black, una visionaria perdida del cine, 2008, en esa época los historiadores la excluyeron y decidieron otorgarle a Georges Méliès el título de primer director, haciendo caso omiso al hecho que la directora fue en realidad la primera realizadora cinematográfica. A 49 años de su muerte recién, ahora se está recuperando la importancia de su trabajo para que Alice Guy finalmente pueda instalarse en el lugar de la historia que le corresponde. Y por último, tenemos al cineasta Louis Feudelade. Fue un director de cine francés. Empezó su carrera como periodista para acabar trabajando en la famosa compañía cinematográfica Gaumont. Su extensa filmografía abarca más de 500 títulos. Es reconocido por sus seriales relacionados con intrigas policíacas. En 1905 fue contratado por Léon Gaumont para escribir guiones cinematográficos. La suerte hizo que Alice Guy recomendara al productor que contara con Feudelade para sustituirla. Así fue como Louis Feudelade comenzó a rodar sin descanso, hasta llegar a convertirse en un prolífico creador. A partir de su primera película filmada, La Pertuis de Paint, en 1906, se acumularían tumultuosamente en su historial un largo número de títulos que abordan todo tipo de temas y géneros, como comedia, aventura, películas históricas y filmes policíacos. Pero más allá de esta variada actividad, el nombre de Louis Feudelade se asocia al cine de episodios y ciertamente destacó por encima de sus coetáneos en el formato del serial cinematográfico. Abordó, entre otros, temas infantiles como La serie bebé entre 1910 y 1913 y temas realistas como La Vue tel qu'elle est en 1911-1913, que tuvieron desigual fortuna en sus estrenos. Sin duda, estos trabajos le dieron la seguridad que necesitó para emprender empeños mayores, como Fantomas en 1913, Los vampiros en 1915 y Judex en 1916. Y esto es solo una pequeña historia del cine y de los grandes cineastas que dieron su gran aporte a la industria del cine. Gracias por haberte quedado con nosotros al final en esta aventura por saber un poco más de la historia cinematográfica. Nos vemos en un próximo video.